Durante la cena, mi esposo puso algo en mi copa. Sin que él sospechara, la cambié por la de su amante, y pocos minutos después, tuve una sorpresa. Durante años, Octavio y yo fuimos considerados una pareja modelo en Gijón. Dirigíamos juntos una de las consultoras más respetadas de la región, con una sinergia que encantaba tanto a clientes como a la competencia. Las reuniones fluían con eficiencia, los resultados llegaban en cadena y, fuera del entorno profesional, el matrimonio seguía con la misma armonía. No había espacio para la desconfianza. Octavio era mi socio, mi compañero, mi pilar. Y yo, sinceramente, creía ser el suyo. Jamás tuve motivos para dudar. Ni un mensaje fuera de lugar, ni un comportamiento extraño. La rutina era sólida, hasta predecible, y tal vez por eso tardé tanto en notar la grieta. Fue un martes, poco después del almuerzo. Estaba en mi despacho, terminando un informe para un nuevo cliente del sector energético, cuando Andrés, uno de nuestros analistas más antiguos, apareció en la puerta. Se veía inquieto, el rostro pálido y el sudor visible en la frente. «Marina, ¿podemos hablar?» A solas, preguntó, mirando por encima del hombro como si esperara ser seguido. Asentí con un gesto y cerré la puerta. Andrés nunca fue dado al drama. Era discreto, metódico, de los que prefieren evitar conflictos. Ver a ese hombre en ese estado me incomodó de inmediato. «Habla de una vez, Andrés». «¿Qué pasa?» Respiró hondo, arrastró una silla y se sentó frente a mí, evitando mi mirada. Yo, no sé si debería decir esto. Pero ya no puedo seguir fingiendo que no lo sé, se pasó una mano por el rostro, angustiado. Octavio está planeando sacarte de la sociedad. Sus palabras resonaron como un disparo mudo en el fondo del pecho. Por un segundo, creí que estaba bromeando. Pero la expresión en su rostro no dejaba lugar para el humor. ¿Qué?, pregunté, intentando controlar la voz. Quiere transferir tu parte de la empresa a otra mujer. Ya está casi todo listo. Los papeles, el esquema legal, todo. Y esa mujer, no es solo una inversora. Es su amante. Se me cortó la respiración por un momento. Me recosté en la silla, intentando reorganizar mis pensamientos. Era absurdo. Inimaginable. Conocía cada detalle de la rutina de Octavio. Viajábamos juntos, trabajábamos codo a codo. ¿Cuándo habría tenido tiempo, o motivo, para algo así? ¿Estás seguro de eso, Andrés? No puede ser un malentendido. No, no tengo pruebas, Marina. Pero escuché conversaciones. Comentarios sueltos. Algunas cosas empezaron a tener sentido. Y ayer, lo escuché hablar por teléfono, mencionando a esa mujer como nuestra nueva socia. Pero la forma en que lo decía, no era profesional. Y dejó escapar algo sobre que tú no debías saberlo todavía. Tragué en seco. La voz de Andrés se fue alejando en mi mente, dando paso a un torbellino de recuerdos, escenas, expresiones. Intenté encontrar algún indicio en nuestra convivencia. Pero no había nada. Ningún mensaje sospechoso, ningún distanciamiento emocional, ningún cambio de comportamiento. Nada. Aún así, la duda ya estaba ahí, clavada como una astilla invisible bajo la piel. No le comentes esto a nadie más, pedí con firmeza. Y, por favor, si sabes algo nuevo, ven directamente a mí. No pasaron muchos días antes de que mis sospechas dejaran de ser solo un eco molesto y se materializaran ante mí, con la frialdad de una cuchilla en la oscuridad. Era una mañana común en la oficina. Acababa de terminar una videollamada con inversores de Barcelona cuando Octavio entró en la sala de reuniones con una sonrisa meticulosamente calculada. A su lado, una mujer que nunca había visto, alta, elegante, de postura erguida y voz perfectamente entrenada. Vestía un vestido gris oscuro que hablaba de profesionalismo, pero sus ojos decían otra cosa. Marina, esta es Clara, una ejecutiva con la que he estado hablando sobre posibles estrategias de expansión para la empresa. Me pareció interesante que se presentara en persona, dijo Octavio, como si presentara a un nuevo proveedor cualquiera. Clara extendió la mano con firmeza y una sonrisa que casi parecía sincera.
Es un placer conocerte por fin. Octavio siempre habla de ti con tanta admiración. Le devolví la sonrisa, un gesto ensayado, sin mostrar los dientes. El modo en que dijo por fin me pareció revelador. Como si ese encuentro fuera el paso final de un plan cuidadosamente orquestado. Nos sentamos. Ella empezó a hablar con precisión quirúrgica, proyecciones de crecimiento, posibilidades de internacionalización, estrategias para atraer clientes del sector público. Cada palabra, cada término técnico, salía con fluidez ensayada. Sin una sola vacilación. Pero había algo en su manera de evitar mirarme directamente por más de 3 segundos. Algo en los pequeños silencios entre los argumentos. ¿Y cómo exactamente crees que puedes contribuir con todo esto, Clara? Pregunté, manteniendo un tono neutral, pero con la mirada fija en ella. Sonrió, esta vez con los labios levemente curvados en señal de superioridad. Creo que mi experiencia en fusiones y adquisiciones aportará una visión más agresiva, más competitiva. Octavio y yo hemos hablado mucho sobre cómo llevar la empresa a un nuevo nivel. Me mostró los números internos, los informes trimestrales, ¿te los mostró? Interrumpí con calma. Qué curioso. No sabía que habíamos abierto los informes confidenciales a consultores externos. Octavio intervino rápidamente, riendo con incomodidad. Ah, bueno, fue solo un intercambio informal de ideas. Ya sabes cómo me entusiasmo con las proyecciones. Fingí aceptar la respuesta. Por fuera, mantuve el rostro inalterable. Por dentro, la certeza crecía como un tumor. Clara no estaba ahí por casualidad. Y ese encuentro no era una propuesta. Era un anuncio. La reunión continuó, pero yo ya no escuchaba con claridad. Mi atención estaba puesta en los gestos. En cómo Octavio desviaba la mirada cada vez que Clara hablaba de alianzas sólidas. En cómo ella se refería a nosotros, ustedes, la empresa de ustedes, pero con un leve desliz aquí y allá, diciendo nosotros, como quien se adelanta a lo que aún no es oficial. No era solo una amante. No era simplemente una Fer. Era una sustituta. Una figura moldeada para ocupar mi lugar, no solo en el matrimonio, sino en la empresa, en la historia que Octavio y yo habíamos construido juntos. Volví a buscar a Andrés 2 días después de esa maldita reunión. Esperé al final de la jornada y lo llamé a la sala de archivos, lejos de miradas y oídos del piso superior. Cuando cerré la puerta, él ya entendía el motivo. ¿Descubriste algo más? Pregunté sin rodeos. Titubeó un segundo, los ojos buscando una salida que no existía. Estaba más nervioso que la vez anterior. Las manos sudorosas, los ojos enrojecidos. Algo lo estaba carcomiendo por dentro. Marina, debí habértelo dicho antes. Pero ahora la cosa se puso seria. Muy seria. Me quedé en silencio, esperando. Hay gente diciendo que Octavio quiere obligarte a firmar los papeles. Pero no de forma normal. Di un paso hacia adelante. ¿Cómo así? Lo escuché por casualidad. Estaban conversando al final del pasillo, creyendo que nadie oía. Decían que él pretende usar algún tipo de sustancia. Un sedante, o algo parecido. Ponerlo en tu café, en tu vino, no sé, para hacerte firmar todo sin que te des cuenta. Sentí el estómago revolverse. Ya no era solo una traición. Era una estafa. Un crimen meticulosamente calculado. ¿Quién más sabe de esto? No lo sé. Solo escuché los rumores. Pero Marina, ese plan ya está en marcha. Solo están esperando el momento adecuado. Respiré hondo, intentando mantener el control. Yo sabía que Andrés no tenía motivos para inventar algo así. Era el tipo de empleado que huía de los problemas como el diablo de la cruz. Si me estaba contando todo eso, era porque ya no podía soportarlo en silencio. Gracias, dije. Ahora escúchame con atención, no hables de esto con nadie más. Si alguien te presiona, lo niegas todo. Déjamelo a mí. Él asintió con un nudo en la garganta y salió con la prisa de quien lleva dinamita en el bolsillo. Me quedé allí unos segundos más, quieta, sintiendo el peso de la revelación.
Ya no era una sospecha. Era una amenaza real. Y yo era el blanco. Las piezas finalmente encajaban con una perfección aterradora. La prisa de Octavio por presentarme a Clara como socia. La intimidad entre ellos. La manera en que evitaba tratar temas de documentos conmigo en las últimas semanas. Estaban preparando el terreno. Y el golpe ya estaba casi listo. Pero cometieron un error, subestimaron a la mujer con la que estaban tratando. Si Octavio pensaba que yo iba a ser drogada fácilmente, manipulada y sacada de la empresa como si fuera un simple obstáculo, se había olvidado con quien compartió una década de liderazgo. Fue en ese momento que algo dentro de mí despertó. No solo la indignación, sino el instinto. De supervivencia, de preservación, de contraataque. Necesitaba ser más rápida que ellos. Más discreta. Más fría. La invitación llegó como si nada hubiera pasado. Octavio entró a casa sonriendo, el rostro relajado, como si aún fuera el esposo cariñoso que conocí años atrás. Abrió la puerta de la cocina, dejó la llave en el mismo lugar de siempre y me habló como si fuéramos socios discutiendo una nueva oportunidad. Clara va a cenar con nosotros el viernes, dijo. Pensé que sería bueno hacerlo con calma, en casa, sin presiones. Conversar sobre estrategias, alinear ideas. Tiene sugerencias interesantes para reestructurar algunas áreas. Asentí, conteniendo el impulso de reaccionar. Lo miré con firmeza y respondí con el mismo tono tranquilo que usaría con un cliente importante. Me parece una buena idea. Él sonrió, satisfecho. Creía que tenía el control. Pero yo ya estaba en otra etapa del juego. Ya no quería entender el plan. Quería pruebas. Y las iba a conseguir sin levantar sospechas. A la mañana siguiente, fui a Oviedo. Entré a una pequeña tienda de equipos electrónicos y, con la excusa de reforzar la seguridad de la casa, compré 3 microcámaras. El vendedor me explicó rápidamente las funciones. No me importaban los detalles técnicos. Lo que necesitaba era claridad de imagen, captación de audio y total discreción. Pasé el día siguiente estudiando el ambiente. La mesa del comedor estaba en el centro de la sala, cerca del aparador con cristales. Instalé una cámara entre los libros del estante, otra dentro de una lámpara decorativa y la última sobre el mueble auxiliar, apuntando directamente al lugar donde Octavio solía servir las bebidas. Puse todo en su lugar durante la madrugada, con él dormido en la habitación de al lado, sin sospechar nada. Probé las grabaciones. Perfectas. Imagen nítida. Audio limpio. No podía haber error. Tenía que ser indiscutible, directo, irrefutable. La mañana de la cena, traté el día como cualquier otro. Fui a la empresa, hablé con empleados, revisé contratos. Evité mirar a Octavio a los ojos. No quería mostrar tensión, no ahora. Volví a casa al final de la tarde y preparé todo con cuidado. La mesa puesta, los cubiertos alineados, las botellas seleccionadas. Cociné yo misma, no porque quisiera agradarles, sino porque necesitaba controlar cada elemento del ambiente. Sabía que él usaría esa cena como una trampa. Yo solo decidí llegar primero. El reloj marcaba las 19:47 cuando escuché el auto estacionarse. Miré por la ventana. Allí estaban. Clara bajó del coche primero, con ese aire de quien se cree invencible. Tacones altos, el cabello recogido con precisión. Octavio bajó enseguida, abriéndole la puerta como un galán barato. Sentí la sangre hervir, pero me tragué el orgullo y fui a recibirlos. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Bienvenida, dije. Clara sonrió con suavidad, observando cada detalle de la casa mientras entraba. Qué buen gusto, Marina. Muy acogedor. Y gracias. Espero que la cena también lo sea, respondí, y la conduje a la sala. Octavio estaba extraño. No nervioso, aún no, pero tratando de mantener un tono casual. Se quitó el abrigo, entregó la botella de vino como quien ofrece un regalo de paz. Traje ese Rioja que te gusta, dijo. Qué gentil, respondí.
Va a combinar bien con el plato. Cuando me senté a la mesa con los dos, ya sabía que sería una noche memorable. Octavio sonreía como un hombre satisfecho. Clara, por su parte, hablaba como si fuera la dueña de la ocasión y, por lo visto, creía que pronto sería la dueña de todo. Estoy muy emocionada con el futuro de la empresa, dijo, con la copa en la mano. Hay una energía de renovación en el aire. Tuve que reír. Internamente, claro. Lo único que iba a renovarse esa noche era la dirección de la cárcel más cercana. Octavio sirvió el vino como si estuviera ofreciendo un brindis a la amistad. Pero vi el movimiento. Rápido, discreto, tocó mi copa. Fingió que acomodaba la botella, pero sus intenciones cayeron allí junto con el líquido. El idiota realmente creyó que podía drogarme en mi propia casa, con mi propia copa. Me levanté, fui a buscar los cubiertos que faltaban y, al volver, hice el cambio. La copa que era mía pasó a ser de ella. Clara ni se dio cuenta. Brindó, sonrió, y bebió. 2 tragos largos. Minutos después, empezó a tambalear. La mirada se volvió pesada, el habla menos clara. Intenté no anticiparme. Quería ver hasta dónde llegaría. Y no tardó. Octavio, dijo ella, con la voz más arrastrada, ¿cuándo vas a oficializar de una vez mi entrada? Él se congeló por un instante, pero Clara siguió, riéndose de sí misma, los ojos parpadeando lentamente. Marina va a firmar, ¿verdad? Ya lo acordamos. Todo bien planeado. Ni se va a dar cuenta. Un día se despierta y ya es solo un recuerdo. Octavio intentó interrumpirla, pero era tarde. Ella estaba ida. Reía sola, dejó caer el tenedor, casi derriba la copa. Siempre quise tener mi propia empresa, ¿sabes? Pero sin esa parte aburrida de empezar desde cero. Mucho más fácil tomarla de quien ya la construyó. Se giró hacia mí con una sonrisa torcida. Nada personal, Marina. Es solo negocio. Y, bueno, ya estás fuera, ¿no? Respiré hondo. Me levanté y fui hacia la puerta. La cerré con firmeza. El sonido seco de la llave girando fue el golpe final del martillo. Octavio se levantó de un salto. ¿Qué es esto, Marina? Me giré con calma y los encaré a ambos. Lo sé todo. La sustancia en el vino. Los documentos falsos. El intento de sacarme de la empresa como quien cambia de silla en la sala de reuniones. Octavio se quedó paralizado. No ibas a darte cuenta, dijo en un tono bajo. Solo era una salida limpia. Firmabas y ya. Sin escándalos. Era mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti, tu contadora de historias drogada? Clara soltó una carcajada fuera de lugar y golpeó la mesa con la mano. Esta casa gira. Dijo, mirando al techo. Creo que la redecoraré toda en azul. Combina más con mi estilo de liderazgo. Octavio se acercó, intentando parecer razonable. Marina, mira, cometí un error. Fui demasiado lejos. Pero todavía podemos hablar. Aún podemos arreglar esto entre nosotros. Crucé los brazos. La única conversación posible ahora es entre ustedes y la policía. De hecho, tenemos todo grabado. La cámara allí en la estantería está captando todo este espectáculo. Octavio palideció. Clara comenzó a tararear algo que parecía un himno corporativo inventado. Voy a poner mi oficina en el centro, con una vista preciosa. Clara Consulting, suena bien, ¿no? Fue entonces cuando Octavio finalmente entendió. No estaba frente a una esposa engañada. Estaba frente a la mujer que se preparó para su caída con precisión quirúrgica. Lo perdí todo, ¿verdad? Dijo, ya sin resistencia. Lo perdiste cuando decidiste que yo era descartable. Fui hasta el teléfono. Era hora de terminar la cena. No pasó mucho tiempo después de colgar. 15 minutos, como mucho, y 2 agentes de la Policía Nacional golpeaban la puerta. Clara apenas podía mantenerse en pie. Octavio, a su lado, parecía un hombre al borde del colapso, aún de pie,
pero sin fuerza para levantar los hombros. Buenas noches, dijo uno de los agentes. Fuimos informados de un intento de fraude y abuso de confianza. ¿Podemos pasar? Por favor, respondí, con la misma cortesía que se ofrece a las visitas. Entregué las grabaciones en ese mismo momento. Tarjeta de memoria, 3 ángulos, audio limpio. Los agentes vieron los fragmentos en su propio portátil. La secuencia era Clara, Octavio adulterando el vino, Clara admitiendo el plan y riéndose de la idea de tomar mi empresa como si fuera una promoción de fin de temporada. Está todo documentado, añadí. Y puedo entregar los originales mañana temprano. Clara balbuceaba algo sobre abogados y malentendidos, pero apenas podía concentrarse. Los ojos entrecerrados, la cabeza cayendo hacia un lado. El agente la sostuvo del brazo con cuidado, pero con firmeza. Octavio no opuso resistencia. Al darse cuenta de que ya no podía negar nada, simplemente bajó la cabeza y puso las manos detrás, como si ya supiera lo que venía. Octavio Trujillo y Clara Sampedro quedan detenidos por intento de fraude y abuso de confianza en un entorno societario, declaró el agente. Los vi ser llevados como quien ve a 2 desconocidos salir de su propia casa. Sin remordimiento, sin alivio. Solo la sensación de justicia en movimiento. La noticia corrió como fuego sobre paja seca. En menos de 48 horas, los rumores ya estaban por toda la empresa. No necesité decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. El golpe era real, el plan era sucio, y la víctima, en este caso, yo, había reaccionado con precisión quirúrgica. Recibí decenas de mensajes. Algunos de apoyo, otros de sorpresa, y algunos de puro silencio avergonzado, especialmente de quienes habían estado muy cercanos a Octavio en los últimos meses. Los oportunistas desaparecieron en fila. Los aliados de verdad se quedaron. El lunes siguiente, entré a la empresa con la cabeza en alto. No había duda en ningún rostro. La gente me miraba con respeto. Algunos con asombro. Pocos con miedo. La sala de reuniones estaba vacía. El nombre de Octavio ya había sido eliminado de la agenda interna, como si nunca hubiera existido allí. El proceso siguió su curso. Clara y Octavio fueron liberados mientras esperaban el juicio, pero las consecuencias no esperaron el veredicto. Perdieron contratos, acceso a clientes, y el prestigio que tanto se empeñaban en ostentar se evaporó de la noche a la mañana. Una de las socias de un fondo asociado me llamó. Marina, hiciste lo que había que hacer. No es fácil enfrentar una traición así. Y fuiste quirúrgica. Le agradecí con una sonrisa. Quirúrgica. Me gustaba esa palabra. No fui víctima. Fui estratégica. Y a diferencia de Clara, no necesité derribar a nadie por la espalda. Solo tuve que dejar que lo intentaran, y fallaran. Cayeron. Solos. Y grabados. Incluso con pruebas sólidas, la justicia siguió su ritmo habitual. Ambos fueron liberados para responder en libertad. Pero la libertad, a esas alturas, era solo una palabra. Su reputación comenzó a desmoronarse mucho antes de la sentencia. Clara intentó mantener apariencias. Publicó en redes sociales frases sobre nuevos comienzos, lecciones aprendidas, como si hubiera pasado por un divorcio amistoso o un despido común. Pero nadie compró esa narrativa. Los clientes desaparecieron, los colegas cortaron contacto, y las invitaciones a eventos, que tanto le gustaba mostrar, dejaron de llegar. En pocas semanas, desapareció del mapa. Literalmente. Devolvió el apartamento alquilado, cerró su perfil profesional y se desvaneció de la vida de Octavio como quien salta de un barco que se hunde. Octavio, en cambio, se quedó a ver los escombros. Sin cargo, sin empresa y sin compañera, recurrió a la única persona que le quedaba, Javier, el hermano menor. El mismo al que humillaba en cada almuerzo familiar, diciendo que vivir del comercio era cosa de fracasados. Pues ahora era el fracasado quien lo acogía, con un sofá, un colchón delgado y un armario con 3 perchas. Y aún así, Octavio tuvo que agradecer. Su imagen por los pasillos de la ciudad cambió. De empresario destacado,
pasó a ser tema de susurros. Ya no había invitaciones para consejos empresariales ni entrevistas en revistas locales. Cuando pasaba cerca de la antigua sede de la consultora, desviaba la mirada. Sabía que había sido borrado, sin necesidad de que nadie dijera una palabra. En cuanto a mí, no miré atrás. En cuanto se asentó el polvo, convoqué una reunión extraordinaria con los pocos socios que quedaban. Revisé los contratos, corté vínculos con colaboradores sospechosos y reestructuré toda la directiva. Incorporé a 2 nuevos socios, discretos, competentes y leales. La empresa ya no sería un podio para egos personales. Sería sólida, eficiente, mía. Seguí liderando con firmeza, pero nunca más con ingenuidad. La traición de Octavio no dejó solo un vacío emocional. Dejó una advertencia: el enemigo puede estar sentado a tu mesa, brindando con tu copa, sonriendo con tu apellido. Yo aprendí. No de forma fácil, ni con suavidad. Aprendí perdiendo el suelo por unos instantes, pero sin perder el eje. Hoy, lo que construí permanece. Y más que eso, se fortaleció. Porque ahora veo más allá de la superficie. Y, sobre todo, me hice una promesa: nadie más va a intentar arrancarme de algo que yo construí, sin caer junto conmigo. Y al final, Marina no necesitó alzar la voz, solo alzar la copa correcta. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿quién crees que fue más ridículo, el marido que se creía un genio, o la amante que ya estaba eligiendo cortinas para la sala? Dale like al video, suscríbete al canal y mándaselo a alguien que también ya cambió el juego, aunque haya sido solo el vaso.